Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Casa con un toque industrial. Para hoy traigo un proyecto muy especial, la transformación del patio de la casa. Una de mis renovaciones favoritas hasta el momento. Para esta transformación vamos a necesitar mucha madera. Para este proyecto compré 30 tablas de pino de 2 por 1 pulgadas. Recuerda que la madera la puedes comprar en una tienda de mejoramiento del hogar y te la traen a domicilio. Yo la pedí a Home Center aquí en Colombia. El primer proyecto es un panel y una pérgola de madera. Lo primero será medir y cortar toda la madera. Previamente ya realicé el diseño y tomé todas las medidas del espacio donde montaré este proyecto. Aquí ya tengo cortadas todas las tablas que necesitaré para el panel y la pérgola. Ahora voy a proteger la madera con este barniz para exteriores base agua. Para no tener que teñir la madera, compré un barniz ya con color. El que yo voy a utilizar es color nogal. Lo diluiré un poco con agua para aplicarlo. Después de aplicar la primera capa, lo dejaré secar y aplicaré una segunda mano para mayor protección. Así quedó toda la madera ya barnizada. Para sostener las tablas que vendrán por arriba, en lo que yo llamo la pérgola, voy a pegar estas pequeñas tablas divisorias para espaciar las tablas de la pérgola a 12 centímetros. Así quedaron los dos soportes superiores. Voy a hacer unos agujeros piloto para los tornillos que sostendrán cada tabla del panel. Ahora sí vamos a hacer el ensamblaje, iniciando con las dos tablas verticales ancladas a la pared que serán el soporte de todo el panel. Las tablas horizontales del panel se sujetan con tornillos a las tablas verticales y están espaciadas a 2 pulgadas. El espaciamiento lo hacemos usando otra tabla de las mismas. La última tabla del panel es la tabla que sostendrá las tablas superiores o pérgola.
Enfrentada a esta última tabla viene la otra tabla de soporte. Terminamos este primer proyecto poniendo las tablas superiores. No las voy a atornillar ya que quiero que sean removibles. El segundo proyecto lo haremos con los sobrantes de madera del primer proyecto. Vamos a construir un par de jardineras que vendrán sujetas al panel. Tracé un rectángulo en el papel que representa el tamaño de las macetas que pondré adentro de las jardineras y construiré las jardineras alrededor de este rectángulo. Voy a usar un adhesivo que se llama No Más Clavos para armar los laterales. Ya tengo listos los 3 lados de la jardinera, ahora voy a unirlos usando algunos clavos. Listo, ya está armada. Ahora voy a barnizarla de la misma manera que barnizamos el panel, con un barniz para exteriores aplicando 2 manos. Es momento de instalar las jardineras al panel. Estoy usando unas pequeñas escuadras metálicas para asegurar las jardineras con tornillos. Ponemos las plantas y listo. Tengo un proyecto más para mostrarles. Vamos a hacer un letrero de madera con la palabra outside. Usaré una tabla de madera de 9 centímetros de ancho y le aplicaré el mismo barniz. Sobre 2 hojas de papel imprimí la palabra outside y con un bisturí voy a remover cada letra para hacer una plantilla. Para este paso voy a utilizar un poco de pintura blanca y la aplicaré usando un taponador. También se podría utilizar un pequeño pedazo de esponja. Añadiré este par de tornillos de anillo para colgarlo. Por último vamos a decorar con algunas luces, muebles de jardín, plantas y accesorios.
No olvides suscribirte y déjanos un pulgar arriba si te gustó el video.